Vamos a seguir y terminar con la última conferencia, que es la visión del pueblo judío en el cristianismo evangélico. Es el último párrafo de este bloque, en la última conferencia de este bloque, que era la visión que tienen las distintas regiones mayoritarias en Cataluña del pueblo judío. Para ello contamos con Rafael Arrencón, que es licenciado en Derecho y profesor de secundaria. Es presbiteriano de la Iglesia Anglicana, profesor de Educación Secundaria en Cataluña, director de la ONG Rescate Bolivia, miembro del Fórum Liberal del Camp y autor de varios libros, entre los cuales Antonio Martínez de Castilla, Caballero Protestante, Nuestras Raíces y otro, El Camí de las Bones Novas. Coordinador de la Delegación Diocesana de la Juventud de la Iglesia Española Reformada Episcopal y es rector de la Iglesia Anglicana de la Natividad. Rafael, adelante. Muy bien, mucho gusto de poder estar con ustedes esta tarde. Me da mucha alegría de poder compartir este rato juntos. Les agradezco la invitación y vamos a intentar trabajar de esta forma. Voy a estar explicándoles la perspectiva desde el protestantismo de sus vínculos, sus relaciones con el mundo judío. Intentaremos hacerlo en media hora, 3/4 de hora, para que ustedes tengan libertad después para preguntar cualquier duda que tengan o cualquier curiosidad. Sé que es un tema un poquito árido y por eso vamos a intentar hacerlo más dinámico para que ustedes realmente lo que les motiva o lo que les interese sean de lo que hablemos hoy juntos en esta tarde. Miren, cuando en aquella mañana de 1517 el joven fraile agustino Martín se dirigía hacia el castillo en Alemania, el castillo de Wittenberg, para clavar un documento que clavó en la puerta, que eran 95 tesis, 95 ideas, con las que pretendía reformar la Iglesia de su tiempo, el cristianismo occidental de su tiempo. Él no sabía que estaba emprendiendo un camino, una aventura mucho más larga que no solamente la que era ir a recorrer esa cortita distancia y clavar esas tesis en el castillo. Después de casi 1500 años de vida, el cristianismo occidental, porque el cristianismo ya estaba fragmentado en esa época, ya sobre el año 1000, Oriente y Occidente habían separado sus iglesias cristianas. El cristianismo occidental tenía necesidad de dos cosas. Necesitaba actualizarse, pero necesitaba también volver a sus raíces. Ambas cosas, las dos cosas, eran necesarias, pese a que a veces nos pueda parecer algo contrapuesto, esa idea de actualizarse y de volver a sus raíces. Esas dos actitudes de fidelidad a los orígenes y el deseo de conectar con los cambios nuevos, las necesidades sociales, las necesidades culturales de la época, van a acompañar al protestantismo desde sus comienzos. Antigüedad y modernidad a la vez. Se dice de Martín Lutero que Martín Lutero era el último hombre de la Edad Media y el primer hombre del Renacimiento. Ambas cosas, último hombre de la Edad Media y el primer hombre renacentista. Esta tensión, esta dicotomía, esta dualidad que se vive en el protestantismo, se vive de formas distintas. Vamos a volver a eso un poquito más adelante, pero ahora permítanme que sigamos con el itinerario de Martín, del joven monje Martín, que había sido un católico romano convencido, honesto, y que había experimentado muchos desengaños en esa experiencia suya como un honesto católico romano, monje, fraile agustino. Bien, Martín se dirige, decíamos, a reformar de un modo profundo la Iglesia y el cristianismo en Occidente. Emprende Martín Lutero, esa búsqueda, ese intento de cambio, no exento de prejuicios. Al contrario, con muchos prejuicios a sus espaldas. Y uno de sus principales prejuicios con los que él carga es su aversión, su opinión negativa sobre el mundo judío. No puedo leerles algunas de las cosas que escribió Lutero porque, sinceramente, cuando yo las leo,
me molesta leerlas, entonces yo sé que ofendería a sus oídos también escuchar esas cosas que Lutero escribió. También les ofendería escuchar lo que escribió en sus charlas de sobremesa, porque era un señor muy vehemente. Entonces, cuando escribía en tono de broma, también escribía con trazo grueso y con un lenguaje que a lo mejor, pues, diríamos, no apto para menores, ¿no? Pero sobre el tema del judaísmo, escribió muchas barbaridades que ustedes pueden consultar, si lo desean, en cualquier libro, enciclopedia o en Internet. Era un hombre con prejuicios. Solo les digo, él hablaba de los judíos, decía, esta insoportable carga diabólica. A él le pesaban los judíos, le pesaban los judíos. ¿Cómo logró liberarse el protestantismo de ese prejuicio con el que cargaba Martín Lutero? Ese es un poquito el viaje que vamos a hacer nosotros ahora, en esta media hora, más o menos 35 minutos en los que estaré charlando antes de que ustedes pregunten. Lutero y sus amigos reformadores lo que querían era reformar el cristianismo, o sea, volverle a dar forma, formarlo de nuevo, reformar. Y lo querían hacer en base a la suficiencia de 4 elementos. Siento que tengamos que hablar un poquito de teología, pero es que si no hacemos esto no podemos entender la mente con la que pensaban en aquella época, porque la teología para ellos era un elemento vital. Entonces, un poquito tenemos que hablar, con su permiso. 4 elementos con los que Martín Lutero y sus amigos pretendían reformar la Iglesia: la fe, la gracia, Jesucristo y la Biblia. Eran la fe y no las obras el canal por el que Lutero y sus amigos percibían que la salvación se podía recibir. Las obras las entendemos en los 2 sentidos, obras en un sentido ritual, la dedicación a seguir un ritual, o obras en un sentido como entendemos los que somos, por ejemplo, scouts, de buena obra, de hacer la buena obra diaria. Pues en esos 2 sentidos entendemos la idea de obra. Y para Lutero y sus amigos no eran esas obras, sino la fe, las que eran el canal por el que se transmitía la salvación. ¿Qué eran las obras? Eran una respuesta agradecida de un corazón que busca agradar a Dios. Una respuesta agradecida de ese corazón que buscaba agradar a Dios. Pero es la fe, la confianza, en el sentido de fiducia, de confianza, la que invitaba a las personas a caminar por esos caminos de esas buenas obras. La fe era previa. Esa fe invitaba a caminar confiados, a atreverse a meterse en la buena aventura de vivir la vida como un cristiano. La gracia de Dios. La gracia de Dios era el amor libre y gratuito por los hombres, que impulsaba la acción de Dios para reconciliarse con el ser humano. No había nada en lo que el hombre pudiera hacer, ninguna acción de Dios ninguna acción del hombre, que pudiera cambiar la impresión que Dios tenía sobre los seres humanos. El arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, que recibió el premio Nobel y que tal vez ustedes conozcan por eso, decía: nada de lo que hagamos o dejemos de hacer puede hacer que Dios nos ame más, pero tampoco nada de lo que hagamos o dejemos de hacer puede hacer que Dios nos ame menos. Esa es la idea de la gracia de Dios, el amor gratuito que Dios tiene con independencia de la forma en la que nosotros manejemos después nuestra relación con Dios o con nuestro prójimo. Lutero y los reformadores descubrieron también la centralidad de Jesucristo. Toda la salvación de Dios, su acción salvífica, viene con Jesucristo. Él es el verbo, la acción de Dios en bien nuestro. Ningún otro líder religioso, ningún otro maestro humano ha hecho por nosotros lo que ha hecho Jesús. Así es como lo percibían los reformadores. Hay una canción que dice: Jesús es verbo, no sustantivo. Una canción que no es estrictamente una canción religiosa, sino una canción popular en América Latina. Pues esa es la idea que tenían los reformadores de Jesús. La pregunta es: ¿cómo descubrieron todo esto Lutero y sus amigos? ¿Cómo es que de pronto estaban tan motivados por esa centralidad de la gracia
de la fe, de Jesús, ¿por qué ellos sí y otros, cristianos de la época, no, y permanecían inactivos en esa época de cambios y de transición en la Iglesia? ¿Por qué ellos sí? ¿Cómo descubrieron eso? Leyendo la Biblia, que era la cuarta de esas solas, elementos solos, suficientes, bastantes, para poder recibir la salvación y vivir la vida cristiana, leyendo la Biblia. Los judíos y los musulmanes habían hecho de la lectura de los textos de su tradición religiosa parte esencial de su espiritualidad. Sin embargo, el cristianismo no era así. El cristianismo, claro, había retenido la Biblia, pero más bien como un elemento litúrgico que como un texto vivencial. Había sido retenido como un elemento litúrgico para participar con él en la adoración o en la reflexión que se establecía en las celebraciones a lo largo del día, en la misa, pero no como un elemento vital en su vida corriente y cotidiana. Con Lutero las cosas cambian. Venía ahora en el tren y me había apuntado con Lutero, las cosas cambian, pero apunté después con el bolígrafo. Bueno, con Lutero, con la imprenta también y con las traducciones de la Biblia. Porque si Lutero no hubiera vivido en ese año 1517 y hubiera vivido 300 años antes, pues allí se hubiera quedado con sus buenas intenciones. Pero en ese momento histórico, la coyuntura histórica hace que es un tiempo de cambios también tecnológicos y aparece allí la imprenta y aparecen las traducciones de los textos. Toda la justificación de la Reforma, de esos solos de Lutero y sus amigos reformadores, se encuentra en la Biblia. Nada que la Biblia prohíba va a ser enseñado por el pueblo protestante o evangélico. Y todo lo que la Biblia enseña ha de ser vivido, ha de ser integrado en la vida de cada uno de los cristianos. Y en todas las demás cosas, libertad. Esa es una de las máximas de los reformadores. Nada que la Biblia prohíba, vamos a enseñarlo. Todo lo que la Biblia enseña vamos a vivirlo, a practicarlo, vamos a intentar vivirlo. Y en todas las demás cosas, libertad. La Biblia, pues, va a ser quien guíe a los reformadores y quien guíe a todo cristiano que desee reformar su Iglesia. Y si usted abre la Biblia, si cualquiera de nosotros abrimos la Biblia, con quien primero nos vamos a encontrar por activa y por pasiva es con el pueblo judío. No solo en el Antiguo Testamento, que son, pues, más de las 3/4 partes de la Biblia como texto, ¿no? Si lo sumásemos como en peso de la Biblia, sino en general a la hora de hablar de los personajes, de los protagonistas, yo diría que probablemente más del 95% de las personas que tienen un papel en el texto bíblico son personas judías. El mejor monumento que se ha hecho a Lutero, yo no creo que sea esa estatua, que es muy bonita, que hay en Dresde. Hay una estatua detrás de esa iglesia que se ha vuelto a reformar, pero de esta vez reformar arquitectónicamente, porque la guerra mundial acabó con ella, la iglesia de Nuestra Señora. Pues allí delante hay una estatua muy bonita de Lutero, pero creo que el principal monumento a Lutero se lo hizo él mismo, sin pretenderlo, y fue su traducción de la Biblia al alemán en 1534. La historia de la Reforma y de los inicios del protestantismo es a la vez una historia de éxitos y de fracasos. Es un éxito por cuanto en países concretos los reformadores consiguen de verdad reformar nacionalmente la Iglesia, pero es un fracaso por cuanto en otros lugares deben romper con la Iglesia establecida, son expulsados muchas veces fuera de la Iglesia establecida y tienen que construir nuevas comunidades. Con lo cual el cristianismo occidental se divide en grupos escindidos, cerrados en sí mismos, autosuficientes porque deben manejar la situación y defenderse como pueden, con su propia verdad que nadie cuestiona porque la gente se siente cómoda dentro de su grupo y dice nosotros hemos reformado la Iglesia. Y enfrentados muchas veces a los otros cristianos como una réplica negativa o percibida negativamente por ellos como una réplica negativa suya. No esperaban esto los reformadores, les digo. No era el propósito fragmentar el cristianismo
crear pequeños grupos y mantener esa tensión y esa enemistad. Tendrían que pasar más o menos 300 años, redondeándolo, para que se produjera una evolución completa del pensamiento cristiano protestante que hiciese el siguiente recorrido: pasar del enfrentamiento a la tolerancia y de la tolerancia hacia el ecumenismo y la fraternidad. En todo ese proceso se parte de una actitud de trinchera, cada uno defiende sus posiciones y muchas veces no defiende sus posiciones o no defiende su verdad en minúsculas, sino que agrede al otro con la verdad, utiliza lo que él entiende que es su verdad para agredir a su prójimo, y ahí están las tristes guerras de religión, que incluso se han quedado con este nombre, ¿no?, que asolan Europa en los años posteriores a la Reforma, ¿no? El caso es que la dinámica propia de esta génesis del protestantismo da lugar a un cristianismo dividido y también a un protestantismo dividido. Y no es por el libre examen, que es un valor muy positivo del protestantismo, que los cristianos se dividen, sino es más bien por la deriva impuesta por esa forma monolítica de pensar y de no querer cambiar las cosas. No lo digo en un sentido de culpabilizar en absoluto a la Iglesia católica de la época, católica romana de la época, era un sentir generalizado, una resistencia al cambio, que es natural en muchas de las instituciones religiosas, y no solamente religiosas, sino en cualquier cuerpo organizado, esa fuerza que motiva a las personas a resistir a los cambios, a tener miedo al cambio. La Reforma radical y el movimiento anabaptista son una muestra de que la espiral reformadora ha dejado ya paso a una corriente creadora. Ya no se está reformando la Iglesia, se va a más, se están creando como nuevas iglesias, en el intento de plantar de nuevo la Iglesia y empezar la experiencia del cristianismo desde cero. ¿Se les había ido de las manos a los propios reformadores tal vez la situación? Vamos a mirar ahora la parte positiva y veremos cómo esto lo enganchamos con nuestro interés por el judaísmo y por las relaciones con el pueblo judío. El cristianismo protestante, decíamos, es un pueblo que abre la Biblia, la abre y la lee. Se forma sus propias convicciones y es fiel a ella. Lutero le dio al pueblo alemán y al protestantismo en general el regalo de una Biblia que podían entender y que podían leer. Y le dio el regalo también de su propia experiencia vital, buscando una fe más auténtica. Pero no proporcionó unos esquemas rígidos y uniformes por los cuales tuviera que caminar el cristianismo a partir de él. Y no lo hizo porque no era él el único ejemplo de cristianismo reformado. En los países francófonos, por ejemplo, estaba Calvino y su propia reforma, que luego se adoptaría en Holanda, en Escocia, en buena parte del territorio americano. Estaba la reforma inglesa, con lo que después se daría en llamar su vía media. El anabaptismo del que hablábamos, de los menonitas y de otros grupos. Incluso el catolicismo romano entra en esa dinámica y reivindica su propia singularidad teológica en ese tiempo de disputas y de cambios por medio de la contrarreforma. No se cayó en el riesgo de estandarizar la experiencia de Lutero y de decir todos los protestantes van a tener que vivir esa misma experiencia de la misma forma o tener las mismas convicciones que él tenía. No. Con la Biblia abierta, el cristiano protestante ya no era deudor de los prejuicios de Lutero. Lutero había abierto un camino para reformar la Iglesia, pero sus prejuicios no se habían convertido en dogma, como a veces sí que ocurre en otros grupos religiosos. En dogma, ni siquiera en enseñanza. Muchas de las cosas que Lutero escribió o dijo, ni hoy las enseñan los propios luteranos. Sino que atravesando esas etapas que hemos dicho de primero enfrentamiento, luego tolerancia y luego ecumenismo, se pasa a interpretar los prejuicios, por ejemplo, de Martín Lutero como prejuicios personales suyos, prejuicios personales y culturales que deben ser superados. La visión del pueblo judío ya no pasa por los estereotipos que habían conformado la visión deformada de Lutero. Lutero la había construido sobre el judío de su tiempo, incluso sobre un determinado judío que estaba en su
en su propia mente. Un judío pudiente, él decía, visten ropas que nos han robado y hurtado por medio de su maldita usura, decía Lutero. Eso ya no está siendo el tema del que el pueblo protestante habla o con el que el pueblo protestante, el dilema con el que el pueblo protestante se enfrenta para conocer al judío, porque el pueblo lo conoce a través de la Biblia, con el propio Jesús como el ejemplo del principal judío que cualquier cristiano puede conocer o reconocer o con quien puede relacionarse. Y al igual que ocurre en la relación con sus hermanos católicos, un viaje que hemos dicho que va desde el enfrentamiento hasta la tolerancia y la fraternidad del ecumenismo, el descubrimiento del pueblo judío en la Biblia como una especie de hermanos mayores o protocristianos o algo antes del cristianismo, como antepasados en la fe, conduce al cristianismo protestante a ese mismo itinerario de tolerancia y de fraternidad. Volvemos aquí entonces a esa tensión que hablábamos al principio, al inicio de esta reflexión. Actualizarse y volver a sus raíces, dos grandes verdades del corazón del protestantismo. Este deseo de volver a las raíces propicia el reencuentro entre protestantes y el pueblo judío, basado en el respeto y agradecimiento por la preservación de la fe. El propio Lutero en su juventud se había mostrado muy conciliador y amante del pueblo judío. Había escrito cosas como, un texto que tengo aquí en alemán, pero que yo les digo el título en castellano, Jesucristo nació judío, un libro que escribió Lutero en 1523. Y ese Lutero joven y con deseos de una buena relación con el judaísmo, es producto en buena medida de su formación agustina. Sin entrar en detalles, por amor al tiempo, y para ir ahora ya como de la mitad hasta el final, para ir acabando, hay que decir que Agustín de Hipona fue el gran valedor de los judíos en el cristianismo, no solamente de la Edad Media, sino de los primeros 1000 años, el primer milenio del cristianismo. Su argumento era que Dios había puesto sobre los judíos una marca. Puede no gustarnos este argumento, pero fue útil. Una marca como la que puso sobre Caín. La marca era su religión. Aun cuando fuesen culpados de cualquier cosa, da igual de qué, de cualquier crimen o algunos que les culpaban de la propia muerte de Jesús, su religión les protegía, pues servía para mostrar que había un solo Dios, el Dios que es verdad, el Dios que dijo yo soy. El otro argumento que usaba Agustín era que al final de los tiempos Israel, el pueblo judío, se convertiría al cristianismo, así que no se les podía dañar, ni mucho menos exterminar. Dios estaba al control del destino del pueblo judío. Lutero se educó en esos valores y los respetó en su juventud, pero perdió la paciencia cuando creyó estar viviendo jornadas casi diríamos apocalípticas, ¿no?, del final de los tiempos. La lucha por la fe, toda esa experiencia de su edad madura, de persecución, de violencia. Y esa pérdida de paciencia en Lutero estalló en una ausencia de frenos a sus prejuicios más arraigados. El cristianismo protestante vuelve a Agustín, pero a partir del mismo construye y llega más allá. Se vincula a esas raíces donde encuentra argumentos para hablar de una buena, una positiva relación con el mundo judío, pero a partir de esos argumentos construye su propia historia, su propio vínculo. Acepta la religión judía como la marca protectora de Dios, agradece al pueblo judío la preservación de la fe histórica, pero se interroga el protestantismo sobre cuál sea el plan de Dios para el futuro. ¿Quiénes son, piensan los protestantes, hoy los judíos para nosotros? ¿Han dejado de ser el pueblo elegido, el pueblo de la alianza, o siguen siéndolo? ¿Qué implicaciones tiene la respuesta que demos a esto para las relaciones entre protestantismo y judaísmo? En esos años en los que el protestantismo estaba madurando esa idea de tolerancia y caminando hacia esa relación de fraternidad con otros cristianos y también con el pueblo judío, hubo una respuesta aparentemente garantista, democrática, positiva, basada en una teoría que se llamaba la teoría de la sustitución. Empezaba argumentándose
que, por supuesto, los judíos no eran culpables de la muerte de Jesús. Esas historias de deísmo eran vistos como algo insostenible. La muerte de Jesús aparece envuelta en las sombras de un proceso nocturno, probablemente informal. Ningún tribunal sería convocado oficialmente la noche de la Pascua, ¿no? Parece improbable. La culpabilidad de la muerte de Jesús pertenece a todos los seres humanos. Es la muerte de un inocente a manos del poder que no soporta la honestidad intelectual de Jesús, su compromiso con la verdad y con la justicia. Así pues, no se trataba a los judíos como responsables ni culpables en modo alguno de ese crimen, pero tampoco se les exculpaba como parte del pueblo elegido. Los judíos eran vistos en esa teoría que llamaban de la sustitución como cualquier otro ser humano a los ojos de Dios. Resumidamente, los judíos habían sido sustituidos en el corazón y en la mente de Dios por los cristianos, el nuevo pueblo elegido. No había más Israel que la Iglesia. Los cristianos sí eran singulares, sí gozaban de un favor especial de Dios. Aún hoy esa es una opinión ampliamente asentada dentro del mundillo, del mundo protestante, del universo protestante. Encaja bien con el individualismo de nuestro tiempo, parece respetuosa con los judíos, a quienes no condena más que lo haría con cualquier creyente de una religión no cristiana o con cualquier incrédulo. El buen protestante, que tiene una fe interior auténtica, que camina en coherencia con ella, es hoy el elegido por Dios. No elegido en el sentido calvinista, elegido por un Dios al que no podemos entender o conocer, sino elegido en el sentido de que Dios se fija en él, se fija en su fe, se fija en lo correcto de sus actitudes. Esta posición, sin embargo, se ha revisado desde otros dos ángulos opuestos. Una teología más conservadora y una teología más radical. El conservadurismo o la tradición protestante más clásica, teológicamente, insiste en incorporar el misterio como parte de la religiosidad. Entonces se aferra a las palabras de la Biblia con expectativas altas. Por ejemplo, San Pablo, en el capítulo 11 de su carta a los Romanos, declara: «Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera», dice San Pablo. Hay aquí aún una relación misteriosa entre Dios y el pueblo judío. No hay una sustitución del pueblo judío estrictamente por la Iglesia. Hay una relación misteriosa. En palabras de un teólogo protestante español, que se llama Jorge Ruiz, dice: la teología reformada siempre ha afirmado no solo esa sustitución del pueblo judío, sino la esperanza y la certeza de que las promesas incondicionales dadas a Abraham se cumplen en los elegidos judíos. Por ello, el pueblo judío participa ahora en la alianza en Cristo, en la persona de estos elegidos, que llegarán a la fe en Cristo en el curso de la historia a partir del estado de endurecimiento del pueblo, por lo que a causa de estos elegidos Dios mantiene una relación misteriosa con este pueblo endurecido. Ya no es la marca de Caín, como veíamos antes, sino una relación misteriosa con quienes dentro del pueblo judío siguen siendo suyos, propiedad de Dios, en cierto modo, lo que garantiza la continuidad de esa alianza. Sí hay una cierta sustitución, pero ya no es por la Iglesia, sino por individuos concretos, a través de los cuales Dios va a dar continuidad a su alianza y va a traer verdadera bendición a todo el pueblo. Bien, es un enfoque interesante. El radicalismo teológico, les decía, tiene dos manifestaciones enfrentadas, pero curiosamente con posturas similares respecto al pueblo judío. El liberalismo, o lo que en nuestra forma de cultura católica diríamos progresismo o teológico, una teología más abierta, es inclusivo. Así pues, defiende la idea de dos alianzas, suma. Dios mantiene su alianza con los judíos y ha puesto en marcha una nueva alianza con los cristianos. No son incompatibles, son diferentes expresiones históricas del amor de Dios para diferentes colectivos humanos. Del mismo modo, el fundamentalismo o un cristianismo mucho más conservador cree en esa idea de las dos alianzas, porque piensa que están muy bien
esos dos pueblos separados. Judíos con su alianza con Dios, los cristianos con su otra alianza con Dios. Sin querer cansarles, les expongo las diferentes declaraciones de grupos o iglesias cristianas que avalan cada una de estas posturas y vamos a intentar ver qué implicaciones distintas tienen o qué consecuencias distintas tienen para lo que ustedes están trabajando aquí de estos días, que es el tema del antisemitismo y de cómo podemos acercar posturas y garantizar la dignidad de todos, ¿no? Todas las interpretaciones que hemos dicho son legítimas, son honestas expresiones de una exégesis bíblica, de una interpretación bíblica en la cual pues, nosotros no vamos a entrar a cuestionar o a juzgar, vamos a ver solamente consecuencias, ¿no? Esa teoría de la sustitución está tan arraigada en el cristianismo general que serían múltiples las declaraciones de las iglesias que la sustentan y viene de orígenes remotos. Ya había un señor que se llamaba Marción en los primeros tiempos del cristianismo, por cierto, también bastante desagradable en algunas de las cosas que escribía sobre el pueblo judío, que ya defendía esta idea de la sustitución. El cristianismo protestante histórico asumió esa idea sin demasiadas críticas. Esta postura no siente como propio el destino del pueblo judío y de ahí el desapego de mucho del cristianismo protestante contemporáneo con la suerte de los judíos en tiempos, por ejemplo, como de persecución o en tiempos recientes de violencia de la Guerra Mundial. Conocen seguramente ustedes el poema del pastor protestante Martin Niemöller, que estuvo preso junto a Dietrich Bonhoeffer por su oposición al nazismo. Él no había sido defensor de los judíos. En principio, él había sido una persona abierta al nazismo y había tenido un trato con Hitler. Su único interés era defender los derechos de la Iglesia luterana en Alemania. Cuando él descubre que Hitler aplasta también la independencia religiosa de la Iglesia luterana alemana, se acuerda de los judíos, se opone a Hitler y acaba pasando mucho tiempo en prisión. Y él escribió ese poema que ustedes habrán escuchado más veces, pero que, como tiene no sé, siempre se crea como un escalofrío cuando uno lo escucha, yo se lo voy a leer de nuevo y así lo recordamos juntos. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Esa situación de sustitución de los judíos por la Iglesia crea ese desapego. Entonces muchos cristianos no sienten dolor en su corazón, en un principio, por lo que estaba pasando con el pueblo judío, porque lo veían como algo ajeno. Mucho más comprometida con el pueblo judío es la postura de aquellos protestantes que, sin renunciar por completo a una cierta teoría de la sustitución, como hemos visto, mantienen una actitud más tradicional o, pueden ustedes decir, más conservadora, dejando un espacio para el misterio y para el respeto. El sínodo de la Iglesia, precisamente evangélica, luterana, del norte de Elba, en Alemania, en el año 2001, manifiesta esto. Dice, damos testimonio del único Dios, creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel, a quien los cristianos confesamos como Padre de Jesucristo. Creemos que ese Dios sigue siendo por siempre fiel a la alianza con su pueblo. Tanto los cristianos como los judíos se dirigen a la misma meta de la historia cuando Dios será todo en todos. Confiamos en que haya entonces una comprensión final del camino de Dios hacia su pueblo elegido Israel y hacia nosotros, los cristianos. Los judíos, en esta comprensión de las relaciones entre Dios, los judíos y el protestantismo, no han sido rechazados. Dios tiene el propósito de hacer grandes cosas con algunos de ellos y en ellos, entre ellos. Entonces, los cristianos que tienen esta percepción están al lado del pueblo judío para que la voluntad de Dios se vaya cumpliendo. Esta postura es más comprometida con la suerte de los judíos por la expectativa de lo que Dios está dispuesto a hacer en ellos y con ellos. Buena parte del protestantismo tradicional secunda también este enfoque. Por eso no nos sorprende a veces cuando vemos que hay mucha simpatía entre el protestantismo por la causa del pueblo judío y también política y socialmente por la causa del Estado de Israel. El
propio Martin Luther King, que era un señor, pues, en ese sentido conservador, teológicamente, pues era un gran defensor del Estado de Israel también, basándose en esa teología comprometida y respetuosa con los propósitos misteriosos de Dios para su trato con los judíos. El liberalismo teológico ha formulado declaraciones como la del 38 Consejo General de la United Church of Christ en Canadá en agosto del 2003, que proclamó esto: rechazamos la teología de la sustitución, la creencia de que los cristianos reemplazaron a los judíos en el amor y el propósito de Dios. Rechazamos el proselitismo hacia los judíos para que se conviertan al cristianismo. Proclamó también que el amor de Dios se expresa tanto en la entrega de la Torá como del Evangelio. Esta posición expresa un respeto por la existencia del judaísmo y en concreto también en el mismo texto se habla de la existencia del Estado de Israel, pero se mantiene crítica con la expresión civil de estos derechos. Va más allá de la postura de un cristianismo permanentemente comprometido con el judaísmo, como sostenía esta postura más conservadora, que no se formula preguntas, que confía en el misterio del vínculo con Dios, y va un poquito más allá, articulándose en un compromiso crítico en base a un programa común de servicios. Esa declaración dice también: afirmamos nuestra vocación común con los judíos y otros para colaborar en el trabajo de Dios para el mejoramiento del mundo. Una solidaridad de objetivos, no necesariamente una solidaridad de preocupaciones o de inquietudes, ni una solidaridad teológica de punto de vista, sino una solidaridad de objetivos. El fundamentalismo protestante, por último, sostiene también esa visión de las dos alianzas. La Declaración de Jerusalén de noviembre de 2012 dice: creemos que Dios mantiene la alianza con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dios quiere bendecirlos y a través de ellos bendecir a los otros. Repudiamos la teología de la sustitución que sostiene que Israel ya no tiene lugar en los planes de Dios. Es por eso que su compromiso es más incondicional y acrítico aún con el judaísmo y con las políticas del Estado de Israel. Cristianismo y judaísmo es percibido por estos cristianos como dos caras de una misma moneda. No se encuentran, pero están juntas, dos caras de esta misma moneda. Una consideración final, antes de abrir ya un tiempo para el diálogo y no cansarles más. El protestantismo, pues, en ese viaje iniciado por Lutero, guiado por la Biblia, ha producido diferentes aproximaciones cambiantes a su relación con el pueblo judío. La constante, si es que podemos buscar una constante, ha sido el deseo auténtico, sincero de liberarse de prejuicios y arraigarse en un conocimiento sólido de la historia y las creencias del pueblo judío para explorar nuevos entendimientos de su relación con el cristianismo y con el plan salvífico de Dios. Como hemos visto, se ha producido una fuerte identificación muchas veces con el pueblo judío. Experiencias como la del exilio han identificado a colectivos humanos protestantes con los judíos, como los menonitas en Rusia, por ejemplo, o los esclavos en Estados Unidos, o en nuestro país, por ejemplo, el protestantismo gitano también, que está muy vivo y que se siente muy identificado con el universo judío. Ese interactuar con el judaísmo, quiero creer que también, de algún modo, ha podido influir para que el judaísmo se vincule de alguna forma distinta en la sociedad en la que se envuelve. No en vano en los países protestantes o de mayoría protestante, el judaísmo muchas veces ha florecido mucho más que en otros países con otras culturas religiosas, ¿no? Creo que ha habido un sustrato común y un alimentarse mutuamente, ¿no? Pero estamos quizás todavía, después de esos 300 años que les decía de transición hacia una mayor fraternidad, partiendo de prejuicios, enfrentamientos y desconocimientos. Estamos todavía en ese momento inicial de tejer más redes y más vínculos aún, ¿no? Hay unas palabras de un teólogo latinoamericano que se llama Rubén Alves, que son muy significativas y quería dejárselas para una reflexión final. Dice: el protestantismo es un sueño para mí. Amo el recelo calvinista hacia todas las formas de idolatría. Amo el cuidado calvinista por la creación de Dios. Amo además la belleza de la soledad profética. Ustedes saben, esto no son hechos, no son pedazos de la tradición o de las instituciones protestantes. Son visiones, símbolos de los objetos de nuestro deseo, nombres de nostalgias.
Sí, el protestantismo aún es joven. Sí, aún tiene el poder de seducir. Sí, es tan fuerte como para poseer cuerpos y hacerlos bailar, volar y luchar. Todo dependerá de su poder para hacer que otras religiones y tradiciones sueñen también. Tal vez no se conviertan al protestantismo, pero es seguro que se volverán más ligeras. Creo que en ese esfuerzo por hacer de la religión no una carga pesada o algo que nos traiga prejuicios, como decíamos al principio, sino hacer de la religión una seducción, una ligera seducción, no sé cómo decirles al hilo de estas palabras de este señor, de este teólogo, una ligera seducción por un Dios que nos ama. En ese esfuerzo por conseguir eso creo que podemos encontrarnos más íntimamente relacionados, aún en el futuro, protestantes y judíos. Vivir una nueva fase de ese itinerario vital que nos hermana y que nos proyecta hacia un futuro que pensamos que es mejor porque es un futuro que está en manos de nuestro Dios. Y ahora, si ustedes desean, vamos a tener un tiempo para el diálogo. Gracias. Pueden preguntar de lo que quieran, no de lo que yo he hablado. Ustedes con libertad pregunten lo que gusten. Perdón, ¿usted conoce la historia de este que fue mencionada ayer, de este pueblo en medio de Francia, creo que se llama Chambon-sur-Mer, que intervino de forma decisiva para salvar muchos judíos durante la Segunda Guerra en base a su fe protestante? Pues yo no he podido acompañarles a ustedes en el seminario, probablemente por la proximidad geográfica donde resido. Yo resido en Reus y entonces, claro, uno piensa, no voy a venir al seminario y dejar mi trabajo. O algunos de ustedes a lo mejor han viajado de lejos para poder venir aquí, han organizado sus agendas. Entonces, para mí ha sido más cómodo solamente destinar esta tarde y venir y compartir un ratito. Así que no estuve ayer y no escuché la historia. Y no puedo decirle porque no la conozco. Tal vez haya leído o escuchado sobre ella, pero no la sé. Lo que sí sé es montones de ejemplos de compromiso de personas cristianas que arriesgan por entregar su vida, su tiempo, sus bienes, su futuro, para salvar a personas de trasfondo judío. Y hay muchos ejemplos y el que ustedes escucharon ayer seguro que es un buen ejemplo, pero de verdad no lo conozco y no lo escuché. A mí me gustaría saber si la presencia anglicana en Israel es muy grande o en qué medida hay anglicanos allí. Bueno, en España, aquí en Cataluña, nosotros tenemos un anglicanismo autóctono. Nosotros tenemos, cuando me ha presentado antes, nuestro amigo me ha presentado como presbítero, sacerdote, pastor de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Y es que nosotros desde 1868 tenemos presencia en España como anglicanos. El general Prim, yo soy hijo de Reus, y de ahí era el general Prim da libertad religiosa, y los exiliados en Gibraltar, que ya había algunos exiliados en Gibraltar que eran de trasfondo protestante, muchos de ellos sacerdotes católicos romanos que estaban viendo que el Concilio Vaticano I iba a ser un retroceso en la apertura del cristianismo. Muchos de ellos se exilian en Gibraltar y originan las primeras comunidades reformadas en España desde tiempos de la Inquisición, y nosotros tenemos ese cristianismo autóctono que se rige por una liturgia que es la liturgia que había durante los primeros 1000 años del cristianismo en España, la liturgia mozárabe. Sin embargo, en Israel no hay esa experiencia de un cristianismo anglicano autóctono. La hay en España, la hay en otros lugares de Europa, con las comunidades viejo-católicas, en los países de habla alemana, pero en Israel no funciona así. En Israel la presencia anglicana, básicamente, es resultado de un servicio que presta la diócesis de la Iglesia de Inglaterra en Europa y la diócesis de la Iglesia Episcopal en Europa a las personas que residen en Israel.
Sí es cierto que hay comunidades cristianas de trasfondo anglicano en Israel formadas no por emigrantes ni por ciudadanos de otros países que residen allí, sino por ciudadanos israelitas. Pero no es una presencia numerosa. Más bien yo diría que el crecimiento sostenido, tímido, pero sostenido, desde el siglo XIX del anglicanismo en Israel es más numeroso entre la población de origen árabe que entre la población de origen judío que reside en Israel, porque la población de origen árabe tiene ya una experiencia de vínculos y de relación con un cristianismo sí autóctono, aunque identificado con la ortodoxia, con el cristianismo ortodoxo. Entonces no es difícil para las personas que vienen de un trasfondo así o que conocen ese cristianismo integrarse en las iglesias anglicanas, porque si de algo presumimos a veces, muchas veces sin motivos, pero los anglicanos es de estar muy inculturizados en cada uno de los lugares donde hay presencia anglicana, ¿no? De no ser una iglesia extranjerizante, ¿no? Entonces, los ciudadanos que viven en el Estado de Israel y que son de trasfondo árabe han podido con facilidad integrarse en una iglesia anglicana si ya tenían una previa experiencia de conocimiento del cristianismo. Creo que debe resultar más duro, más difícil para un ciudadano de trasfondo judío, porque tiene que pasar por una experiencia que le puede resultar más chocante, ¿no? el dar ese paso. Por lo tanto, son comunidades pequeñas, muy activas y que trabajan en el proceso de reconciliación. El obispo que hay en toda la zona de Oriente Medio reside en Israel y está muy vinculado con todo el trabajo que se hace desde Egipto. Es lo que yo puedo saber. Hay un caso curioso en Israel de una de las comunidades anglicanas, aprovecho para contarle también, que no depende de esa diócesis anglicana en Europa, sino que tiene un ministerio propio. No puedo recordar ahora de memoria decirles en qué lugar de Jerusalén se ubica. Es la capilla anglicana más antigua que hay en la ciudad. Y tiene un ministerio propio porque ellos sí trabajan con judíos convertidos, por así decirlo, para que nos entendamos. Entonces, ellos tienen ese ministerio específico de atender a personas que provenían de un trasfondo judío y que buscan acomodo en el anglicanismo porque han vivido una experiencia de fe que les ha hecho aproximarse al cristianismo. Pero creo recordar que solamente esa congregación que está en Israel, en Jerusalén, es la que se ha especializado, por así decirlo, en hacer esa labor. Sí. Claro, lo que usted quiera. Yo quería romper una lanza en favor de la traducción de la Biblia de Lutero, que es estupenda y que la usamos muchos de los traductores de la Biblia hebrea. Lo que quería saber yo, claro, esta Biblia está en alemán y yo quería saber si hoy en día la Biblia que ustedes utilizan es una traducción fiel de lo que es la Biblia de Lutero, que yo no sé si Lutero sabía hebreo o no, pero es una de las traducciones que incluso los católicos utilizan porque es muy fiel a lo que es el texto hebreo. Claro, yo no soy lingüista, entonces no puedo hablar de calidades ni entender si es una traducción fidedigna. De verdad no se lo sé decir, pero sí sé que es una traducción prestigiada. La gente habla bien, la gente la utiliza, es práctica. No es como algunas otras traducciones, por ejemplo, que se han convertido en lengua muerta, casi. Resulta tan arcaico leer a veces en inglés cosas como la King James o traducciones así. Bueno, quien quiera usarla, pues la usa, no hay problema. Pero es farragoso y cansador tener que leer algo así, ¿no? Sin embargo, la traducción que hizo Lutero conserva, al menos por su uso, conserva ese sentido práctico. De todos modos, todas las sociedades bíblicas unidas, que son las que hacen un trabajo muchas veces de actualizar textos, estoy seguro que deben de tener montones de versiones en lenguaje popular también en alemán. Y yo les puedo hablar por España, ¿no? Por Cataluña. Nosotros en España, la traducción que es más de uso común en las iglesias protestantes o evangélicas es la que nosotros llamamos Reina Valera. Reina Valera es una traducción hecha por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron dos señores
que tuvieron el atrevimiento de traducir en aquellos años de la Reforma, precisamente, del siglo XVI y XVII, de traducir la Biblia y, bueno, pues les tocó viajar a uno de ellos al extranjero también para poderlo hacer. Esa traducción, que algunos a lo mejor ustedes conocen por la tapa, por la Biblia del oso, a lo mejor ustedes han visto con un oso que está sacando miel, la Biblia del oso. Esa traducción, pues como todas, ha sufrido en el tiempo pues, un desfase y muchas veces se ha vuelto a hacer una nueva reelaboración de la traducción, pero con esa base, ¿no? Entonces, yo creo que en los hogares de protestantes españoles, las Biblias que deben de tener mayoritariamente todavía son la traducción Reina Valera en su revisión de 1960. Yo creo que eso es lo que más se puede encontrar, ¿no? Y después otras en lenguaje popular, Dios habla al hombre, o otras versiones así. Aquí en Cataluña tenemos la magnífica traducción interconfesional, que también es una traducción que nosotros usamos con frecuencia, y la Institución Bíblica de Cataluña, una organización de trasfondo protestante, ha hecho una traducción también propia, que también ha sido muy alabada por los que entienden técnicamente de esto, ¿no? Entonces, creo que realmente las traducciones de la Biblia y todo el trabajo que hacen los lingüistas y los teólogos nos ayudan al entendimiento, porque nos obligan a tener que sentarnos en una mesa y hablar, dialogar sobre nuestro entendimiento, no del texto, sino de lo que hay detrás, del Dios que está latiendo allí, dando su espíritu a ese texto, ¿no? Entonces eso nos aproxima. Por eso me alegra siempre de que las traducciones bíblicas sean un tema que ocupa a mucha gente, al menos en el protestantismo, que atrae a las personas con más capacidades, con vitalidad, con energía, para ponerse al servicio de la traducción de la Biblia, ¿no? Bien. Muchas gracias, Rafael Arancón. Y antes de cerrar este seminario, me gustaría y deseo que os haya gustado estos 2 días de seminario. Quisiera agradecer a todos los que han participado en el seminario, Javier Torrents como director científico, Gerard Cardeón como director de la Fundación, Irma Bullá, nuestro traductor Daniel Scher, Ariadna Serra y Berta Miquel. También una última recomendación. Hay un escritor israelí que se llama Nir Baram, que mañana a las 20:30 presenta un libro que se llama Las buenas personas en la calle Ferlandina 29, en una librería, supongo que se llama El Original. Me han pasado este papel. Gracias a todos y espero veros el año que viene.